Me llamo Damián Vargas y mi vida se ha desarrollado siempre en dos universos paralelos que nunca debieron tocarse. El primero es un mundo de aserrín y nostalgia, un lugar anclado en Guadalajara que huele a cedro, a barniz y a deudas acumuladas. Es el mundo de Vargas Muebles de autor, el legado de mi abuelo, ahora un pesado barco de madera noble hundiéndose lentamente bajo el peso de una mala gestión y una arrogancia desmedida. Es un mundo de paredes agrietadas, de maquinaria que tose en lugar de rugir, y de los rostros cansados de artesanos leales que aún creen en la magia de la madera. Este es el mundo que mi familia habita, el único que consideran real. El segundo universo es el mío. Existe en el silencio de mi oficina en casa, un espacio minimalista bañado por la luz fría de 3 monitores de alta definición. Aquí no huele a madera, sino al leve zumbido de la tecnología de punta y al aroma del café recién molido. En este mundo, yo no soy Damián, el hijo menor, el soñador inútil. Aquí, soy estilo secreto, un nombre susurrado con reverencia en los círculos más exclusivos del diseño europeo. Soy un estratega digital, un creador de tendencias anónimo que asesora a las marcas de lujo más importantes del mundo. En este universo, mi patrimonio neto no se mide en promesas vacías, sino en una cartera de más de 5 millones de euros, una cifra que mi familia consideraría una fantasía, una mentira. Estos dos mundos habían coexistido en un delicado y doloroso equilibrio durante años. Yo era el sol y la luna, el artesano y el estratega, viviendo una doble vida para protegerme de la condescendencia de mi propia sangre. Pero esa noche, en la cena familiar de los jueves, ambos universos estaban a punto de colisionar con la fuerza de un cataclismo. Y todo comenzaría con una sola frase, escupida como veneno a través de la mesa del comedor por mi propio hermano. Una frase que sería el detonante del fin de su mundo y el comienzo del mío. Para entender la magnitud de la explosión que se avecinaba, hay que caminar por los pasillos de mi museo personal de heridas. Son recuerdos que no cuelgan en paredes, sino que están grabados a fuego en mi memoria, cada uno una pieza de la armadura que me vi forzado a construir. La primera sala de este museo está dedicada a una silla en miniatura. Tenía 12 años y había pasado 6 meses tallando cada pequeño detalle en un trozo de caoba que Ismael, el viejo maestro carpintero, me había regalado. Era mi entrada a un concurso de diseño juvenil, mi primera oportunidad de demostrar que yo también llevaba el don de mi abuelo en las venas. La noche antes de la entrega, encontré la silla hecha pedazos en el suelo del taller. Mi hermano Ramiro, con 18 años y una sonrisa cruel, estaba de pie junto a los restos. Era demasiado frágil, le dijo a mis padres cuando me vieron llorar. No es un verdadero Vargas. Nuestros muebles aguantan, no se rompen con solo mirarlos. Mis padres asintieron, aceptando su versión. Nunca preguntaron. Esa noche aprendí que la verdad era menos importante que la narrativa que Ramiro decidía contar. La siguiente sala está iluminada por la luz falsa de una celebración. La cena de graduación de Ramiro. Sostenía su título de MBA como si fuera el cetro de un rey, y mi padre, Héctor, brindaba con los ojos llorosos. Por el futuro de nuestro linaje, dijo, y todos aplaudieron. Cuando llegó mi turno, anuncié que había ganado una beca completa para estudiar diseño de mobiliario en Copenhague. El silencio fue mi aplauso. Mi padre suspiró, un sonido pesado, cargado de decepción. ¿Hasta cuándo piensas seguir con tus dibujitos, Damián? La vida real está aquí, en el taller. No entendían que mi sueño no era una huida de la realidad, sino un intento de construir una nueva. Mientras la cena de esta noche avanzaba, con Ramiro pontificando sobre sus planes para salvar la empresa, otro recuerdo me asaltó. La última Navidad. Ramiro llegó presumiendo un reloj suizo de edición limitada. 200,000 pesos de ostentación en su muñeca. Una inversión en imagen, lo llamó. Todos lo admiraron. Yo, por instinto, metí la mano izquierda bajo la mesa. En mi muñeca llevaba un Patek Philippe que un cliente agradecido de Zúrich me había regalado, una pieza valorada en más de 40,000 euros. Me sentí avergonzado, no del reloj, sino de la necesidad de esconderlo, de la certeza de que si lo mostraba, no me creerían. O peor, me acusarían de haberlo robado. Para ellos, yo era el chico que jugaba en su computadora.
Un éxito de esa magnitud no encajaba en su limitada visión de mí. La pieza central de mi museo es, sin embargo, más reciente. Es la memoria de la colección Futuro, el desastroso intento de Ramiro de ser un visionario del diseño hace 3 años. Se gastó una fortuna en materiales exóticos y en una campaña de marketing grandilocuente para una línea de muebles que era, en el mejor de los casos, una copia de mala calidad de las tendencias escandinavas de una década atrás. Fue un fracaso colosal, una hemorragia de 8 millones de pesos que casi lleva a la empresa a la quiebra entonces. Ramiro culpó al mercado, a los clientes, a la economía. Nunca a sí mismo. Y en el fondo de sus ojos, vi nacer un resentimiento nuevo y más profundo hacia mí. Odiaba mi talento natural porque le recordaba constantemente su propia falta de él. Y mientras Ramiro hablaba esta noche, su voz llena de una confianza que no se había ganado, yo miraba la foto de mi abuelo en la pared del comedor. Su mirada era amable pero firme, la de un hombre que conocía el alma de la madera. Y en silencio, le hice una promesa. No lo hago por mi padre, que nunca me vio. Lo hago por ti, abuelo. No dejaré que tu sueño, tu arte, se convierta en cenizas en las manos de un hombre que solo entiende de números, y ni siquiera de esos. La señal llegó un martes por la tarde. El nombre de Ismael apareció en la pantalla de mi teléfono. Él nunca llamaba a menos que fuera una emergencia. Su voz, normalmente tan calmada como el pulso lento de un roble, sonaba tensa, resquebrajada. Damián, tienes que ver esto, dijo sin preámbulos. Minutos después, un archivo encriptado llegó a mi correo. Eran los estados financieros reales de Vargas Muebles de Autor. No las versiones maquilladas que Ramiro presentaba en las juntas familiares, sino la cruda y sangrante verdad. La deuda con los proveedores superaba los 15 millones de pesos. Habían hipotecado el taller, el mismo lugar donde mi abuelo me enseñó a distinguir una veta de nogal de una de encino. Llevaban 8 trimestres consecutivos en números rojos. Ramiro, en su desesperación, había despedido a 3 de los mejores ebanistas para contratar a un consultor de imagen que le costaba a la empresa 200,000 pesos al mes. Cada número en esa hoja de cálculo era un clavo en el ataúd del legado de mi abuelo. Sentí una oleada de frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el frío de la pérdida inminente, de la rabia impotente que había suprimido durante años. Pero debajo de ese frío, una nueva sensación comenzó a arder. No era desesperación. Era claridad. Durante años, había observado desde la distancia, esperando un milagro, esperando que mi padre abriera los ojos, que Ramiro madurara. Pero el milagro no iba a llegar. Si quería salvar el alma de mi familia, tendría que comprarla primero. Giré en mi silla y abrí una carpeta en mi ordenador principal. Estaba protegida por 3 capas de encriptación. El nombre de la carpeta era simple, Operación Fénix. La abrí. Dentro había un plan meticuloso que llevaba 18 meses desarrollando en secreto. Análisis de mercado, proyecciones financieras, estrategias de rebranding y lo más importante, la estructura legal para una adquisición a través de un fondo de inversión suizo que yo controlaba en la sombra. Había creado Operación Fénix como un plan de contingencia, un bote salvavidas para el legado familiar. La llamada de Ismael no fue una sorpresa, fue la bengala en la noche que me indicaba que el barco no solo se estaba hundiendo, sino que el capitán lo estaba barrenando a propósito. Era hora de lanzar el bote al agua. La fiesta del 60 aniversario de Vargas Muebles de Autor se sentía menos como una celebración y más como un funeral elegantemente disfrazado. Se celebró en el patio principal del taller, un espacio que Ramiro había llenado de luces de feria y mesas con manteles blancos para ocultar las manchas de aceite y el desgaste del suelo de hormigón. El aire estaba cargado de una tensión tan espesa que casi se podía cortar con una garlopa. Los invitados, una mezcla de viejos clientes leales y nuevos contactos de Ramiro, sonreían con sonrisas forzadas y hablaban en susurros. Podía sentir sus miradas evaluando el entorno, notando la pintura descascarada en las paredes, la ausencia de los artesanos más veteranos. Estaban aquí por respeto al nombre, pero olían la decadencia. Mi hermano era el maestro de ceremonias de su propia farsa.
Con una copa de champán en la mano, subió a un pequeño escenario improvisado. Su discurso fue una obra maestra de la autocomplacencia y la negación. Habló de 60 años de tradición ininterrumpida, de superar los desafíos del mercado moderno y de cómo el apellido Vargas era sinónimo de calidad y resiliencia. Y entonces, lanzó la bomba cuidadosamente preparada. Y es por eso, dijo, elevando la voz, que para asegurar los próximos 60 años, estamos en la fase final de negociaciones para dar la bienvenida a un socio estratégico internacional. Una alianza que nos catapultará al escenario global que merecemos. Un murmullo recorrió a la multitud. Socio estratégico era el eufemismo corporativo para venta desesperada. Vi a mi padre, Héctor, forzar una sonrisa, mientras mi madre, Silvia, aplaudía con un poco más de entusiasmo del necesario. Sabían la verdad, pero la ilusión del éxito era más cómoda. Fue entonces cuando mi tía Lidia, con la sutileza de un martillo pilón, se acercó a mí. «Qué bueno que tu hermano se hace cargo de las cosas importantes, Damián», dijo, dándome una palmadita en el brazo. «Es una gran responsabilidad. Mientras tanto, tú sigues con tus jueguitos en la computadora, ¿verdad? Es bueno tener un pasatiempo». Su comentario, diseñado para ser escuchado por todos a nuestro alrededor, fue la chispa. La condescendencia ya no solo dolía, ahora me enfurecía. Porque yo sabía algo que ellos no. Yo sabía quién era ese socio estratégico internacional. Y sabía que la supervivencia de todo lo que ellos representaban no dependía del hombre en el escenario, sino del chico del pasatiempo al que acababan de insultar. Decidí hacer un último intento. No por él, sino por el recuerdo de mi abuelo. Esperé a que Ramiro bajara del escenario, inflado de su propia importancia, y lo intercepté cerca de la vieja sierra de cinta. «Ramiro, tenemos que hablar», dije en voz baja. Él me miró de arriba abajo, su expresión una mezcla de irritación y desdén. «Ahora no, Damián. Estoy ocupado. ¿No ves? Estoy socializando, haciendo negocios». «Esto es un negocio», insistí, manteniendo la calma. «He estado trabajando en algo. Una nueva colección. Se llama Fénix». Saqué mi tablet, donde tenía los diseños listos. Es diseño modular. Optimizado para producción en serie con nuestras máquinas actuales. Mínimo desperdicio de material. Y lo más importante, está diseñado para el mercado online, para el cliente que compra sin ver físicamente el mueble. Podríamos tener prototipos en un mes y empezar a generar ingresos reales en 6. Le mostré un render fotorrealista de un sofá elegante y minimalista. Esto podría salvarnos. De verdad. Ramiro ni siquiera miró la pantalla. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de un veneno que me resultaba demasiado familiar. Y entonces, soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino un sonido amargo, hueco, que rebotó en las altas paredes del taller. «Salvamos», repitió, casi ahogándose con la palabra. «¿Tú? ¿El niño que se esconde en su cuarto todo el día? ¿Con tus dibujitos de computadora?» Agitó una mano en el aire, desestimando mi oferta, mi trabajo, mi existencia entera. «No necesito tus fantasías, Damián. Yo tengo un plan real. Un socio de verdad, con dinero de verdad. No un hermanito con un pasatiempo caro». Se inclinó hacia mí, su aliento olía a champán y a fracaso. «Deja de jugar a ser diseñador y apártate del camino de los adultos. No tienes ni idea de lo que hace falta para dirigir este lugar». Se dio la vuelta y me dejó allí, de pie junto a la máquina silenciosa, con la pantalla de mi tablet brillando con diseños que podrían haber sido su salvación. En ese momento, cualquier resto de duda que pudiera haber tenido sobre Operación Fénix se evaporó. Él no quería ser salvado. Quería reinar sobre las ruinas. Y yo estaba a punto de entregarle las llaves de su reino de cenizas. La fiesta estaba muriendo. Los invitados se marchaban, dejando tras de sí un campo de batalla de copas vacías y conversaciones a medias. Quedábamos solo nosotros, la familia nuclear, reunida en el salón de la casa contigua al taller. La adrenalina del discurso de Ramiro se había disipado, dejando un residuo de tensión incómoda.
Fue entonces cuando mi hermano, aún ebrio de su efímero triunfo, decidió ejecutar su golpe de gracia. «Sabes, Damián», dijo, su voz resonando en el silencio. «Tu problema es que vives en un mundo de fantasía. Es hora de que te enfrentes a la realidad». Antes de que pudiera reaccionar, me arrebató la laptop que había dejado sobre una mesa auxiliar. Con una agilidad torpe, la conectó al sistema de cine en casa, y la pantalla de mi escritorio apareció proyectada en la televisión de 70 pulgadas de la pared. El corazón me dio un vuelco. «Veamos qué es exactamente lo que hace el genio creativo de la familia todo el día», se burló. Con el trackpad, movió el cursor y abrió la única carpeta visible, Colección Fénix. Mis diseños, mis análisis, mis proyecciones, todo mi trabajo del último año llenó la pantalla, expuesto y vulnerable. Comenzó el espectáculo de humillación. Abrió un render. «Mira esto. ¿Quién compraría una mesa sin esquinas? Es un peligro para la seguridad. Basura». Clic, abrió un análisis de mercado. Estadísticas de Suecia. ¿A quién le importa Suecia? Vivimos en México. Basura. Clic, abrió mi meticuloso plan de producción. Optimización de corte. ¿Crees que no sé cómo cortar un trozo de madera? Llevo haciendo esto toda mi vida. Basura. Cada basura era un martillazo. Mis padres, Héctor y Silvia, miraban la pantalla, luego a mí, luego al suelo. No dijeron nada. Su silencio era un grito de complicidad. Eran espectadores pasivos de mi ejecución pública. Finalmente, Ramiro cerró todos los archivos y dejó el cursor flotando sobre la carpeta Colección Fénix. Me miró, una sonrisa torcida en su rostro. «Esto no es un mueble, es una fantasía. Es basura emocional. Y yo estoy limpiando la casa». Su dedo se movió en el trackpad. Vi cómo arrastraba la carpeta, mi alma digital, hacia el icono de la papelera de reciclaje. El icono se hinchó, como si se tragara mi trabajo. Pero no se detuvo ahí. Movió el cursor de nuevo, se posó sobre la papelera, hizo clic con el botón derecho. Un menú se desplegó. Sus ojos, fijos en los míos, brillaban con un placer sádico. Seleccionó vaciar papelera. El sonido del sistema operativo confirmando la eliminación, un simple clic magnificado por el sistema de sonido envolvente, resonó en la habitación como un disparo. «Se acabó el tiempo de juegos», dijo Ramiro, reclinándose en el sofá, satisfecho. «Es hora de que los hombres de verdad trabajen». En el silencio sepulcral que siguió, mi teléfono vibró sobre la mesa de café. Era un tono de llamada personalizado, una pieza de jazz minimalista que nadie en mi familia había oído nunca. Todas las miradas se volvieron hacia el aparato parpadeante. Con una calma que no sentía, me incliné y lo cogí. Deslicé el dedo para responder y activé el altavoz. La voz que llenó la habitación era nítida, profesional y tenía un inconfundible acento francés suizo. «Bonjour, estilo. Tout est prêt». Hice una pausa, saboreando el momento. Ramiro frunció el ceño, confundido. «La oferta final por Vargas Muebles de Autor ha sido enviada», continuó la voz. «A este precio, es una formalidad». Clavé mis ojos en los de mi hermano, que ahora reflejaban una creciente inquietud. Y en un español perfecto, respondí. «Perfecto, Antoine. Procede. 2 semanas pueden ser una eternidad». Para mi familia, fueron 2 semanas de tensa expectación, de susurros y llamadas telefónicas nerviosas. Para mí, fueron 2 semanas de metódica preparación, de finalizar los detalles de una transición que llevaba meses planeando. La cita era a las 10 de la mañana en la sala de juntas principal de Vargas Muebles de Autor. La misma sala donde mi abuelo firmó sus primeros grandes contratos. La misma sala donde mi padre me dijo que mis ideas eran demasiado artísticas para ser prácticas. Cuando llegué, ellos ya estaban allí. Mi padre, Héctor, en la cabecera de la mesa, intentando proyectar una autoridad que ya no poseía. Mi madre, Silvia, a su lado, con un collar de perlas y una sonrisa temblorosa. Y mi hermano, Ramiro, vestido con su mejor traje, el pelo engominado,
hojeando unos papeles con una falsa indiferencia. Se sentía como el rey de un castillo de naipes a punto de ser soplado por el viento. Se habían preparado para impresionar a los inversores suizos. Había café recién hecho, pastas finas y botellas de agua importada sobre la mesa. El aire olía a una mezcla de cera para muebles y desesperación. Yo me senté en una de las sillas contra la pared, lejos de la mesa principal, como siempre había hecho. El hijo invisible. Ramiro me lanzó una mirada de puro desprecio. ¿Tú qué haces aquí, Ciceo? Esto es una reunión de negocios, Damián, no es para niños. No respondí. Solo miré el reloj de la pared. Las manecillas avanzaban con una lentitud deliberada. A las 10 en punto, la puerta de la sala de junta se abrió. Un hombre de mediana edad con un traje impecable asomó la cabeza. Era Antoine, mi abogado principal en Ginebra. Los representantes de Nordic Crown Holdings están listos, anunció. Ramiro se puso de pie, enderezó su corbata y dibujó una sonrisa de anfitrión en su rostro. Mi padre se aclaró la garganta, listo para dar su discurso de bienvenida. La puerta se abrió por completo. Y entonces, todo su mundo se detuvo. No entró un grupo de banqueros suizos. Entré yo. Crucé el umbral de la sala de juntas y caminé hacia la mesa. El Damián que entró no era el que ellos conocían. No llevaba mis habituales vaqueros y camiseta. Llevaba un traje italiano de lana fría, cortado a la medida, que susurraba poder en lugar de gritarlo. Mis zapatos, hechos a mano, no hacían ruido sobre el suelo de madera. Detrás de mí, entraron Antoine y dos miembros más de mi equipo legal, sus rostros impasibles, cargando portafolios de cuero. El shock en la habitación fue tan palpable que se podría haber embotellado. Vi la secuencia de emociones cruzar el rostro de mi hermano en cámara lenta, primero, confusión. Luego, ira. ¿Qué diablos es esta broma, Damián? Después, una punzada de pánico al ver a los hombres trajeados detrás de mí. Y finalmente, el amanecer de una terrible, incomprensible sospecha. Mi padre se quedó a medio levantar, con la boca abierta. Mi madre se llevó una mano al collar de perlas, como si temiera que se fuera a romper. Ignoré la pregunta de Ramiro. Caminé directamente a la cabecera de la mesa, el asiento de mi padre, el trono desde el que se había dictado mi irrelevancia durante tantos años. No le pedí que se moviera. Simplemente me quedé de pie junto a la silla, esperando. Tras un segundo que pareció un siglo, mi padre, con el rostro pálido y desencajado, se levantó y dio un paso atrás, cediéndome el lugar. Tomé asiento. El cuero de la silla se sintió frío y familiar. Coloqué mi portafolio sobre la mesa de caoba pulida. Antoine, a mi señal, conectó una laptop al proyector de la sala. La pantalla cobró vida. Buenos días, dije, y mi voz sonó extraña en esa sala. No era la voz de Damián el soñador. Era la voz de Estilo Secreto. Firme, calmada, en control absoluto. Gracias por reunirse con nosotros. Permítanme presentarme. La primera diapositiva apareció en la pared. Era el elegante y minimalista logo de Nordic Crown Holdings. Y debajo, en letras nítidas y claras, una sola línea de texto, una subsidiaria de Estilo Ventures. Ramiro soltó un sonido ahogado, una mezcla de risa y arcada. ¿Estilo Ventures? ¿Qué es eso? ¿Otra de tus fantasías? No respondí. Hice un gesto a Antoine. Siguiente diapositiva. Era una fotografía. Yo, en una gala en Copenhague, sonriendo mientras sostenía un pesado trofeo de cristal. Llevaba un smoking y el pelo más corto. A mi lado, el presidente de una de las firmas de diseño más prestigiosas del mundo me estrechaba la mano. Debajo de la foto, el pie de foto, Damián Vargas, conocido profesionalmente como Estilo Secreto, recibe el premio Diseñador Visionario del Año. El silencio que siguió fue total. Un silencio denso, pesado, lleno de la comprensión que caía como una guillotina. El aire mismo pareció salir de la habitación. Antoine, con la voz monótona de un verdugo leyendo una sentencia, continuó la presentación.
Estilo Ventures, explicó, es la firma de inversión privada del señor Vargas, a través de la cual gestiona sus activos y licencias de diseño a nivel mundial. Nordic Crown Holdings es simplemente el vehículo utilizado para esta adquisición específica. Ramiro se dejó caer en su silla, su rostro era una máscara de cera. Miraba de la pantalla a mí, de mí a la pantalla, su mente tratando desesperadamente de conectar dos realidades que para él eran imposibles. El hermano inútil y el visionario internacional no podían ser la misma persona. Y entonces, Antoine asestó el golpe de gracia. Como anexo a la presentación, dijo, cambiando a la siguiente diapositiva, hemos incluido un registro de comunicaciones. Tenemos constancia de 7 intentos por parte del señor Ramiro Vargas, actuando como CEO de Vargas Muebles de Autor, de solicitar una reunión de consultoría con el señor, estilo secreto, en los últimos 12 meses. En la pantalla aparecieron las capturas de sus correos electrónicos. Suplicantes. Desesperados. Ofreciendo pagar tarifas exorbitantes por una hora del tiempo del genio. Todas las solicitudes, concluyó Antoine, fueron rechazadas por nuestro equipo debido a una comunicación que se consideró poco profesional y carente de una visión de negocio coherente. Ramiro se encogió en su asiento como si lo hubieran golpeado físicamente. El hombre al que había estado persiguiendo, el gurú anónimo que creía que podría salvarlo, y el hermano al que acababa de humillar y borrar su trabajo, eran la misma persona. La ironía era tan brutal, tan perfecta, que casi era poética. Por un instante, solo un instante, al ver la absoluta devastación en el rostro de mi hermano, una voz dentro de mí se preguntó si había ido demasiado lejos. ¿Era necesaria esta aniquilación total? Pero entonces, el recuerdo del sonido de ese clic al vaciar la papelera volvió a mi mente. Recordé el silencio cómplice de mis padres. Y recordé la mirada de mi abuelo en la vieja fotografía del taller. La duda se desvaneció. Esto no era venganza. Era justicia. Una justicia largamente pospuesta. La presentación terminó. La última diapositiva, con el logo de Estilo Ventures, permaneció en la pared como un epitafio. Antoine y su equipo se quedaron en silencio, su trabajo había terminado. Ahora era mi turno. Pero antes de que pudiera hablar, el dique de la negación de mi familia se rompió. Mi madre, Silvia, fue la primera. Un sollozo escapó de sus labios, un sonido agudo y roto. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose. No eran lágrimas de alegría por la salvación de la empresa, sino de shock y quizás, de vergüenza. Mi padre, Héctor, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su postura erguida se había desmoronado. Estaba encorvado, mirando la superficie pulida de la mesa como si pudiera encontrar respuestas en su reflejo. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente. El patriarca había sido destronado, no por un extraño, sino por el hijo que había considerado un cero a la izquierda. Pero la reacción más fascinante fue la de Ramiro. No gritó. No protestó. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. Su rostro, normalmente tan expresivo y arrogante, estaba completamente en blanco. Era el vacío de un hombre cuyo universo entero acababa de ser borrado. Le había quitado su empresa, su estatus, su identidad. Le había arrebatado la única narrativa que lo sostenía, la de su propia superioridad. Sin ella, no era nada. Había intentado borrar mi trabajo, y en el proceso, yo había borrado su misma esencia. El silencio en la sala era el sonido de su mundo haciéndose añicos. Hice un gesto a Antoine y a los abogados. Por favor, denos un momento a solas. Asintieron y salieron de la sala, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Ahora éramos solo nosotros 4. Una familia rota, reunida sobre los escombros de décadas de mentiras y resentimientos. Rompí el silencio. Mi voz, ahora desprovista de la formalidad de la presentación, era tranquila pero cortante como el vidrio. No he hecho esto para destruirlos, dije, y era la verdad. Lo he hecho para salvar lo único que importa, el legado del abuelo. El arte. La madera. Me levanté y caminé hacia la ventana, que daba al patio del taller.
Ese nombre en la pared, Vargas Muebles de Autor, dejó de tener significado el día que empezaron a valorar más la apariencia que la calidad. El día que un título de MBA se volvió más importante que saber distinguir la caoba del cerezo. Me giré para enfrentarlos. Miré a mi hermano. No voy a despedirte, Ramiro. Eso sería demasiado fácil. Sería un regalo. Él levantó la vista, sus ojos finalmente mostrando una emoción, un miedo puro y desnudo. El lunes, continué, a las 6 de la mañana, te presentarás en el taller. Tu ropa de trabajo estará esperándote. Tu nuevo supervisor es Ismael. Te enseñará a barrer el aserrín, a lijar a mano hasta que tus dedos sangren, a ensamblar una junta de cola de Milano sin usar un solo clavo. Aprenderás a respetar la madera que pisas y el sudor de los hombres que la trabajan. Y cuando Ismael, y solo Ismael, me diga que estás listo, que has entendido que el valor de esta empresa no está en una hoja de cálculo sino en el alma del artesano, entonces, y solo entonces, quizás te deje volver a ver un informe financiero. Es tu única oportunidad de formar parte del futuro de esta empresa. El futuro que yo voy a construir. Luego, me dirigí a mis padres. No quiero sus disculpas. Las palabras son baratas. Las han usado toda mi vida para encubrir su favoritismo y su ceguera. Mi voz se quebró por un instante, la única grieta en mi armadura. Quiero que entiendan. Que entiendan el valor de lo que casi pierden. El valor no siempre grita para ser escuchado. A veces, la mayor parte del tiempo, construye imperios en silencio. Dejé que mis palabras flotaran en el aire. No había nada más que decir. El veredicto había sido dictado. La elección era de ellos. Podían aceptar la nueva realidad o aferrarse a los restos de su orgullo y perderlo todo. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mi mano estaba en el pomo cuando la voz de mi padre me detuvo. Damián, dijo, su voz ronca. Tu abuelo, él estaría orgulloso. No me giré. No podía. Simplemente asentí una vez, para mí mismo, y salí de la sala de juntas, cerrando la puerta a mi pasado. Han pasado 6 meses desde ese día. El taller de Vargas Muebles de Autor ya no huele a decadencia. Huele a madera nueva, a maquinaria moderna y a esperanza. He reinvertido millones en tecnología y en el bienestar de los artesanos. La colección Fénix, la misma que fue llamada Basura, es ahora nuestra línea más vendida, con pedidos que se extienden por toda Norteamérica y Europa. Ismael es el nuevo gerente de producción y dirige el taller con la sabiduría que solo dan 50 años de experiencia. Mi hermano, Ramiro, aceptó mi oferta. Todas las mañanas llega a las 6 en punto. He oído que es el primero en llegar y el último en irse. Dicen que ha dejado de hablar de negocios y ha empezado a hablar de la veta de la madera. No sé si su cambio es real o solo una actuación para sobrevivir. El tiempo lo dirá. Mis padres vienen a verme a veces. Nuestras conversaciones son breves, incómodas. Están tratando de construir un nuevo puente sobre un abismo de dolor. No sé si lo lograremos. A veces, por la noche, me siento en mi oficina, este espacio silencioso desde donde controlo mi pequeño imperio, y me hago la misma pregunta una y otra vez. ¿Hice lo correcto para salvar el legado de mi abuelo, o mi venganza me convirtió en el mismo tipo de tirano que juré destruir? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?